Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal donde veremos los rangos y niveles de poder de los Saiyajin en el momento que alcanzan la transformación de Super Saiyajin. Así que espero que les guste y los dejo con el video. Bye bye. Y antes de empezar el video recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. El primer Super Saiyajin que vimos en la serie es Goku, que llegaría a esta fase después de ver morir a su mejor amigo Krillin. Goku en su forma base tenía un poder de 3 millones de unidades, en la parte media del rango de élite, y con el poder del Super Saiyajin llega a 150 millones de unidades en la parte media baja del rango legendario, teniendo un poder superior al de Freezer en su forma final que consta de 120 millones de unidades, también en el mismo rango. El segundo sería Trunks del futuro, que sería capaz de vencer a Freezer y su padre King Cold con su poder de Super Saiyajin, que sería el mismo que tenía Goku en la saga de Freezer. O esa es mi opinión, ya que tendría un poder de 150 millones de unidades, siendo un poco inferior a Goku de Yagrat, que tenía 4 millones de unidades en base y 200 en Super Saiyajin. En el manga nunca se alcanza a ver cómo Trunks llega a esta transformación, pero seguramente sería un caso parecido al de Goten y Trunks de la línea original. Pero no cuadra del todo, ya que Vegeta en esa realidad nunca tuvo el Super Saiyajin, y en el anime alcanza ese poder cuando ve a Gohan muerto a manos de los androides. El tercero sería Vegeta, que lo alcanzó gracias a la frustración e ira que le dio ver a un guerrero de clase baja que lo superara, y otro Saiyajin que salió de la nada que también puede acceder al poder del Super Saiyajin. El poder de Vegeta en ese momento en base era de 4.500.000, y el Super Saiyajin era de 225 millones de unidades en el rango legendario, siendo por mucho inferior a los androides. El cuarto fue Gohan, que lo alcanzó en la habitación del tiempo al estar entrenando con su padre, y seguramente en ese momento tenía alrededor de 10 millones de unidades de poder solo en su estado base, y en Super Saiyajin tiene 500 millones de unidades de poder, superando el poder de los androides y de la primera forma en Cell después de absorber mucha energía. El quinto y el sexto serían Goten y Trunks, que seguramente lo alcanzaron a la misma edad y ambos también con alrededor de 1 millón de unidades. Por ejemplo, si Trunks lo alcanzó a los 8 años y con 1 millón de unidades de poder, seguramente Goten también al alcanzar esa edad y ese poder lo logró, pero es muy relativo ya que no se sabe muy bien cómo lo lograron. En el anime se muestra una escena donde Goten está con Mingek y se transforma, pero eso no es canon, gracias a que heredaron muchas células S. Aparte que son de corazón puro y una mezcla entre terrícolas y Saiyajin, o sea tienen un mejor potencial. El próximo y después de mucho tiempo sería Kame, que tiene un poder en base de 50 millones, un poco inferior al de Goku y Vegeta en el torneo del universo 7 contra el 6, y en Super Saiyajin tendría 2.5 billones de unidades de poder en la parte media del rango anomalía, logrando vencer a Cell Perfecto, que tiene 1.25 billones de unidades, y rivalizando con el Cell Super Perfecto, que tiene 2.5 billones o 2.500 millones de unidades. Seguro perdería contra este ya que él tiene una regeneración muy buena, pero están a la par en cuanto a poder. Kame alcanzaría esta fase debido a las continuas amenazas de Vegeta entrando en un estado de ira que provocaría la transformación al Super Saiyajin. Esto sería igual para el anime y el manga. Si te atreves a hacerle algo a Sadala, o tocas a mi familia, jamás te lo perdonaré. El siguiente personaje que veríamos sería Caulifla, otro Saiyajin del universo 6, que en el torneo
que llegaría al torneo de poder con alrededor de 60 millones de unidades, y en Super Saiyajin con 3 billones, superándose el Super Perfecto con varias posibilidades de vencerlo. El siguiente sería Broly, que solo en su estado base tiene un poder de 95 millones de unidades, casi en el tope del rango élite. Tiene un poder muy alto y con el Super Saiyajin tendría un poder de 4.85 billones si solo usara el poder del Super Saiyajin, estando en la parte más alta del rango de anomalía, logrando vencer a todos los personajes que están antes de la saga de Buu, solo en Super Saiyajin. Pero como sabemos, él mezcla ese poder con el Osaru y la energía legendaria, aumentando hasta los 100 trillones de unidades, estando en la parte baja del rango de Super Deidad, logrando vencer a Goku y Vegeta Blue al mismo tiempo. Broly alcanzaría la transformación del Super Saiyajin al ver a su padre muerto, yendo por Goku y Vegeta, ya que creía que ellos dos lo habían asesinado y que eran los culpables, gracias a que Freezer le emitió en su cara, y encima este lo mató debajo de él con un láser de ki. O sea, Broly podríamos decir que está un poquito ciego, ya que siempre nos damos cuenta que ellos tienen una super percepción de todo y no vio eso. Así que bueno, quedaron como culpables Goku y Vegeta. Y el último personaje canon que veremos sería Kale. Ella en el manga por lo menos nunca usó el Super Saiyajin o una forma del Super Saiyajin controlado. Algo que en el anime se pasa, ya que controla el Super Saiyajin legendario, pero no es canon. Kale en base tiene un poder de 80 millones y en Super Saiyajin, si este lograra usarlo, tendría alrededor de 4 billones, teniendo en cuenta que no active la energía legendaria. Bueno gente, hasta acá el video y estos serían los niveles de poder finales. Y así se verían de menor a mayor, del más débil al más fuerte, siendo Goten o Trunks los más débiles y claramente el más fuerte Broly, con o sin el ki legendario, ya que tiene un poder que supera el trillón de unidades o 1000 billones dependiendo de los que le usemos. Espero que les haya gustado, no se olviden de comentar lo que piensan, si cambiarían algo o simplemente poner qué opinan del video, como si les gustó una parte en especial. Denle like, suscríbanse y no se olviden de usar el código SandyTG en la tienda de Epic Games. Bye bye.